Buenas a todos, yo soy Juanpe y aunque sea una pena, ha vuelto a suceder. Otra ola de despidos en WWE que se agrava por el otro tema que se anunció hace poco sobre Night of Champions. Lo comentaremos en este vídeo, así que vamos a ello. La moralidad en la lucha libre profesional corporativa es un chiste de mal gusto, porque en la misma semana en la que WWE y TKO confirman sin el más mínimo pudor que volverán a Arabia Saudí para embolsarse decenas de millones de dólares en mitad de un conflicto bélico absoluto, la misma maquinaria corporativa toma otra decisión, una mucho más silenciosa, mucho más fría, mucho más reveladora: recortar gastos, así lo llaman, como si fuera una hoja de cálculo, como si fueran números, como si no hubiera personas detrás. Y lo hacen de la forma más fácil posible, de la forma más cobarde posible, despidiendo talento, sin aviso, sin contexto, sin importar trayectorias ni sacrificios, porque al final, para estas corporaciones, los luchadores no son estrellas, son activos, y cuando dejan de encajar en el balance, se eliminan. Hoy, 25 de abril de 2026, día de esta grabación, nos despertamos con otra noticia que ya nos sorprende, pero que nunca deja de doler: una nueva ola de despidos en WWE, confirmada por medios como Bodyslam y Fightful. Otra purga, otra lista, otra tanda de nombres que desaparecen de un día para otro, contratos eliminados como si fueran líneas en un Excel, pero esta vez hay algo diferente, porque esta lista deja casos absolutamente sangrantes, nombres maltratados creativamente, proyectos que nunca tuvieron una oportunidad real porque falló el sistema, no el talento, carreras frenadas por decisiones que no tenían nada que ver con el ring, y egos corporativos chocando contra la realidad y llevándose por delante a quien haga falta. Así que hoy vamos a hacer algo simple: vamos a desnudar la hipocresía de TKO y de WWE, porque aquí no se salva nadie, analizando los 4 despidos más dolorosos de esta lista negra, al menos bajo mi opinión. Empecemos por la lección de humildad más dura de toda esta lista: Aleister Black, porque su historia no es solo un despido, es una advertencia. Recordemos lo que pasó: forzó su salida de All Elite Wrestling, pidió su liberación porque sentía que la empresa se le quedaba pequeña, que su techo estaba en otro sitio, y en su cabeza la respuesta era clara: volver a WWE, volver con Triple H, el hombre que lo convirtió en una estrella, en NXT, el escenario donde todo funcionó, donde todo encajó, y en teoría, donde todo iba a volver a funcionar. Porque Aleister no volvía como un proyecto, volvía convencido de que era la pieza que faltaba, la pieza final para el main event, un hombre listo para dominar la cima. Pero el problema es que en este negocio, lo que crees que eres y lo que el sistema decide que eres, no siempre coinciden. Y la realidad le ha golpeado en la cara, de nuevo. Aleister Black termina despedido, otra vez, mismo final, distinto capítulo. Y esto no es solo su historia, es un aviso, el aviso definitivo para cualquier talento de la industria, porque no todo es un campo de rosas en WWE. No importa cuánto talento tengas, no importa cuánto creas en ti, no importa cuántas veces hayas demostrado tu nivel. Para TKO y para Ari Emanuel, eres un número, una cifra, en una hoja de Excel. Y cuando ese número deja de encajar, se elimina sin más. Y dentro del sistema, la realidad tampoco es más amable, porque para Triple H y su equipo creativo, siempre hay otra opción, otro nombre, otro proyecto, alguien que encaje mejor. En ese momento, Aleister Black apostó por su ego, creyó en promesas creativas, creyó que esta vez sería diferente, pero la corporación le ha recordado algo muy simple: nadie es intocable.
El segundo caso duele, pero no por sorpresa. Duele porque es un desperdicio criminal de talento. Kairi Sane, una luchadora que, siendo honestos, no debería estar en esta lista, porque es objetivamente y sin debate una de las mejores del planeta. Tiene carisma, tiene presencia, tiene una ofensiva aérea que no tiene nadie más en su división. Y lo más importante, conecta con el público, sin necesidad de promos largas, sin necesidad de discursos, solo con su presencia, con su estilo, con su aura. Es el tipo de talento que no se fabrica, se tiene o no se tiene, y ella lo tiene todo. Así que la pregunta es inevitable, incómoda, directa. ¿Qué hizo WWE con todo eso desde que regresó? La respuesta, absolutamente nada. Kairi Sane fue estancada, frenada, mal utilizada desde el primer momento. A la sombra de Asuka, en un equipo que nunca terminó de ir a ningún lado, sin dirección, sin propósito, sin un plan real, la metieron en una historia dentro de su propia facción, que simplemente no tuvo final. La dejaron caer como si nada, como si no importara, como si el público no se diera cuenta, y al final hicieron lo peor que puedes hacer en este negocio, tirar la toalla, porque esto no es un error puntual, es una negligencia. Tenían un Ferrari en el garaje y lo usaban para ir a comprar el pan, para luego culpar al coche de no dar resultados y desecharlo. Esto no es mala suerte, esto es una vergüenza absoluta por parte de WWE. Y si lo de antes era grave, ahora entramos en territorio de incomprensión total, porque hablando de mala utilización, tenemos que hablar de Alba Fire, y aquí hay un problema peligroso, de percepción, porque si empezaste a verla en el main roster de WWE, probablemente pienses lo mismo que muchos, que es un alivio cómico, un personaje secundario, alguien sin peso real en el show, perdida entre segmentos, sin importancia, sin impacto, primero en NXT y luego abandonada a su suerte en Raw o SmackDown. Pero esa visión no solo es equivocada, es peligrosa, porque si conoces el negocio, si has seguido su carrera de verdad, sabes perfectamente que esto es un insulto directo a su legado. Porque Alba Fire no es solo Alba Fire, es Kylie Rae, y eso lo cambia todo, porque estamos hablando de una gladiadora, de una de las competidoras más sólidas y completas del mundo, una mujer que tuvo un reinado histórico en NXT UK, dominando, arrasando, demostrando nivel de élite absoluta, pero cuando llegó al sistema principal, le quitaron todo eso, su identidad, su esencia, su verdad. La convirtieron en algo irreconocible, historias de magia barata, segmentos sin sentido, y poco a poco la ahogaron hasta que dejó de parecer la luchadora que realmente es. Pero dentro de todo esto, hay una buena noticia, porque este despido no es un final, es una liberación. Las cadenas se han roto, y eso significa que vamos a recuperar a Kylie Rae, la de verdad, la que pelea, la que conecta, la que hace que te levantes del asiento, en la escena independiente, en otras empresas, donde puedas ser quien siempre fue, y cuando eso pase volveremos a disfrutar como niños, viéndola luchar de verdad. Y llegamos al último caso, y este no es solo un despido, es algo peor, es el final fallido de una historia que debía ser especial, los Wyatt Six, un proyecto que sobre el papel lo tenía todo, porque se suponía que iba a ser un tributo, un homenaje a la memoria de Bray Wyatt, Wickham Rotunda, una de las mentes más creativas que han tenido este negocio, un personaje que conectó con el público a un nivel emocional muy pocas veces visto. Precisamente por eso esto dolía tanto, porque no era solo una historia más, era algo que el público quería que saliera bien. Pero lo que tuvimos fue todo lo contrario, la ejecución creativa nefasta, mal estructurada, sin rumbo, sin alma, semana tras semana, perdiendo el interés,
perdiendo el impacto hasta llegar a lo impensable, que el público desconectara por completo de algo que tenía una carga emocional gigante. Y lo peor es cómo llegaron hasta ahí, porque los metieron en rivalidades absurdas, historias que no tenían sentido, que no respetaban lo que representaban. Y entonces llegó la gota que colmó el vaso, esa historia con el NFTs, el momento en el que todo se vino abajo, donde cualquier atisbo de credibilidad, de aura, de peligro real, desapareció por completo, porque ya no daban miedo, ya no imponían, ya no conectaban, y eso es imperdonable. Cuando hablamos de un legado como el de Bray Wyatt, la realidad es simple. No supieron qué hacer con ellos, no entendieron la visión original, no entendieron por qué funcionaba. Y cuando no entiendes algo, en este sistema no lo arreglas, lo eliminas, tiras de la cadena y sigues adelante. Y así, un proyecto que nació desde el respeto, terminó convertido en un desastre de booking, para después ser borrado de la nómina, como si nunca hubiera existido. Y eso es una pena enorme. Estos despidos masivos nos dejan una lectura muy clara, una que ya no se puede ignorar, porque la realidad de la actual WWE, bajo el mando de TKO, es bastante evidente. No les importa el talento generacional como el de Kairi Sane, no les importa el respeto a los legados como el de Kylie Ray, no tienen el tacto necesario para manejar tributos póstumos como el de Bray Wyatt, y desde luego no van a tolerar que ningún talento como Aleister Black crea que está por encima del sistema. Pero sobre todo, hay algo que lo domina todo: el dinero, siempre el dinero. Por encima de historias, por encima de personas, por encima de legados, aunque eso signifique cargarse todo lo que hay detrás. La próxima vez que veáis los espectáculos pirotécnicos en Arabia Saudí, comprados con dinero en mitad de un conflicto bélico activo, recordad algo: que esa misma empresa WWE prefirió ahogar carreras de talento antes que invertir en desarrollarlas, antes que respetarlas, antes que darles el valor que merecían, y todo esto bajo la lógica implacable de TKO. Si te ha gustado el vídeo, deja tu like y suscríbete, que ayuda un montón, y nos vemos en el próximo.